Dios les bendiga grandemente. Gracias le damos a Dios por permitirme estar enfrente de ustedes una vez más. Muchas gracias por visitarnos. El mensaje del domingo salió con un audio bajo. Por eso ahora le vamos a dar el mensaje con un audio más alto. Bueno, comenzamos. En estos tiempos difíciles de tantas noticias, de todo lo que va a suceder como crisis económica, escasez, hambruna, disturbios sociales, la pandemia, etcétera, etcétera, nos hace sentir temorosos y más aún si sabemos que vienen tribulaciones mucho más fuertes de las que tenemos, aunque no se sabe el tiempo exacto. Lo que sí sabemos es que todas estas tribulaciones están escritas en su palabra. Antes de dirigirme al mensaje en sí, quiero decirle que esta prédica me fue inspirada leyendo en mi devocional Jeremías 25, 15 al 17. Dice así: la copa de la ira para las naciones, dice el nombre de los versos. Dice el verso 15: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y se enloquecerán a causa de la espada que yo envié entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Eso me estremeció a mí en lo que dice la palabra aquí en el verso 16. Dice: temblarán y se enloquecerán de ver la copa de la ira, de beber de la copa de la ira de Dios. Temblarán y se enloquecerán. Eso golpeó mi corazón y me fui al salmo que le titulé el Salmo de los últimos tiempos. Este es el Salmo 46. Lo voy a leer. Dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos porque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Antes de desglosar parte por parte este salmo, quiero decirles que este salmo se le puede considerar profético porque el lenguaje que habla es parecido al que hablaban los profetas del Antiguo Testamento y parecido a las palabras que se dice en el Nuevo Testamento de los últimos tiempos, como Apocalipsis, por ejemplo. Nosotros hemos hablado mucho de pruebas, hablamos de persecución, hablamos de burla y todas esas cosas nos pasan desde que nos convertimos, tenemos una conversión verdadera con Jesucristo. Empiezan las tribulaciones menores, les diría yo, burlas, calumnias, persecución, mentiras que nos levantan y tantas cosas más. Pero esas no son ni comparadas con las tribulaciones que vienen y de las que voy a hablar, que están escritas en este Salmo 46, porque yo creo que eso es la preparación, este salmo, para las tribulaciones venideras. Lo bueno que este salmo, a pesar de que dice cosas fuertes que van a suceder, da la sensación al creyente que saldremos adelante si somos fieles, porque Él está con nosotros aún en los peores tiempos. En realidad este salmo es un salmo de preparación para las tribulaciones más fuertes que nos van a venir. Nosotros hemos hablado mucho de pruebas, como les dije,
Pero ahora les voy a hablar en este salmo de pruebas más fuertes, pruebas que provocan asolación, que significa ruina, desastres, muerte. Muchos dicen, yo no voy a estar en eso, yo me voy a ir para entonces porque el Señor va a venir antes. Pero la verdad es que el día ni la hora de cuando el Señor venga con el rapto a llevarnos, nadie la sabe, ni tampoco nadie sabe quién se va a ir en ese momento y quién no se va a ir. Ahora sí, vamos a analizar el salmo. Si lo analizamos bien, como les dije, es una preparación para las cosas que vienen. Vamos a ir al verso 1 del Salmo 46, como lo estamos estudiando. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué significa amparo? Amparo significa protección, resguardo, defensa, abrigo, calor. Qué esperanza para nosotros, que cuando vengan tribulaciones fuertes tenemos ese amparo, ese resguardo, tenemos ese abrigo, ese calorcito que tanto necesitamos. ¿Y qué más es Dios en esos momentos? Fortaleza. ¿Qué cosa es la fortaleza? Capacidad para resistir, capacidad para sobrellevar estas tribulaciones, capacidad para sobrellevar estos tormentos. A veces nosotros decimos, yo no tengo fuerzas más, ya no puedo más. Ahí es donde Él viene y nos multiplica la fuerza cuando no tenemos ninguna y nos permite sobrellevar con gozo incluso estas tribulaciones. Y dice también que Él es pronto auxilio, porque a veces nosotros estamos en la tribulación y viene un peligro y no sabemos cómo salir de él. Ahí viene Él. Hasta un ángel manda para que nosotros nos auxilie en ese peligro, en esa necesidad. Entonces vemos como el primer salmo, el verso 1 del Salmo nos dice que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahora vamos a ver qué clase de tribulaciones es la que Dios es nuestro amparo. Siempre Él es nuestro amparo en toda tribulación menor, pero en estas mayores tenemos que estar conscientes que vienen esas tribulaciones mayores que han existido siempre, pero cada vez aumentan de intensidad esas tribulaciones. Vamos a analizarla para que cuando venga no temeremos, dice la palabra. Bueno, primero, ¿cuáles son las tribulaciones? Veamos el verso 2 y 3. ¿Qué dice? Por tanto, no temeremos, ¿verdad? Él dice, no temeremos cuando lleguen. Quiere decir eso, aunque la tierra sea removida. ¿Qué significa cuando la tierra es removida? Es removida cuando hay temblores y que todo nos asusta el temblor. O si no, cuando hay terremoto o si no deslizamiento de tierra. Qué terror nos da, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando la tierra es removida, sabemos que tenemos nuestro amparo, fortaleza y protección. ¿Qué más dice la palabra cuando la tierra es removida? Dice el verso 2, no temeremos y cuando se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué significa cuando se traspasan los montes al corazón del mar? Es decir, cuando hay tsunami. ¿Y qué significa cuando braman y se turban las aguas y tiemblan los montes a causa de la braveza? Es decir, cuando braman sus aguas, cuando hay tormenta y cuando hay huracanes. Nosotros los conocemos bien, pero estas tribulaciones van a ir aumentando en intensidad en la medida que se acerca la venida del Señor. Y si tiemblan los montes a causa de su braveza, ¿qué significa esto? Significa las erupciones volcánicas. Pero vamos a ver qué más tribulaciones dice la palabra que se nos van a venir, por eso Él nos está preparando para enfrentarlas y para saber cómo pasar esas tribulaciones. Dice el verso 6 y 8. Dice el verso 6 y 8. Dice el verso 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. A mí me impresionó cuando dice bramaron las naciones. Las naciones somos nosotros. Nosotros los humanos somos los que formamos las naciones. ¿Y qué significa bramar? Significa gritar, aullar como lobo, quejarse como un animal desesperado. Así dice la palabra que nosotros vamos a bramar, van a titubear los reinos.
dio él su voz y se derritió la tierra, dice el verso 6. ¿Qué hace todas estas cosas? ¿Qué es lo que derrite la tierra? ¿Y qué es lo que hace bramar al ser humano, aullar como un lobo, quejidos terribles? ¿Qué es lo que hace? La bomba atómica, los misiles. Así que Dios nos está preparando para cosas venideras. Y luego dice el verso 8 más, tribulación. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. O sea que cuando vemos asolamiento significa desastre, ruina. Es el resultado de la ira de Dios. Es el resultado de todos estos desastres que acaban en una ruina y que acaban en muerte. Todo esto ha existido, pero cada vez, repito, ha aumentado de intensidad. Entonces nos muestra, primero nos dice que es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Luego nos describe las tribulaciones. Qué claro es Dios, todo está escrito en su palabra, cómo nos prepara para todo. Nosotros a veces decimos, ay, ¿cómo pasan estas cosas? Porque no hemos leído la palabra, no hemos estudiado la palabra. Pero Él no hace nada sin que nos diga las cosas que va a hacer, ¿verdad, amados? Bueno, ¿qué nos aconseja el Señor para enfrentar estas tribulaciones sin temor? Él nos dice claramente en el verso 2, no temeremos. Dice que no temeremos. Y ya dio las tribulaciones que ya les dije, ¿verdad, hermano? Pero es imposible, humanamente es imposible enfrentar estas cosas sin temor. Se viene un huracán terrible y dice el Señor que no temeremos. Por eso nos está dando la estrategia para enfrentar sin temor estas cosas. Y es imposible humanamente, ¿verdad? Pero ahí está Él siempre para, antes de que pasen las cosas, antes de que sucedan las cosas, decirnos a nosotros para que no temamos. ¿Cómo manejo más estos temores según este salmo? Bueno, ya vimos el verso 1, que es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación y nuestra fuerza. Cuando viene eso, lo primero, Señor, ampárame. Yo ya sé que Él me va a amparar. Yo sé que me va a dar fuerza para cruzar esta tribulación. Y yo ya sé que me va a dar auxilio. Se viene una oleada. Yo no sé qué va a hacer, pero yo sé si va a mandar un alien, me va a levantar, pero sé que me va a auxiliar. ¿Cómo más nos quita el temor en Él ante estas tribulaciones? Dice el verso 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea que Dios siempre está en medio. Si está un hijo allí, en cualquier lugar, sea bueno, sea malo, en cualquier crisis, en cualquier tribulación, Dios siempre está en medio. A Él le gusta estar en medio de cada persona, donde hay un hijo de Él, donde en cualquier lugar Él está siempre en medio, más en medio de sus hijos. En el paraíso estuvo en medio del jardín del Edén, en el árbol de la vida. Apareció a Moisés en medio de la zarza. Destruyó a Faraón en medio del mar. Pero veamos qué le pasó. ¿Qué dice Daniel 3, 24 y 25? ¿Dónde estuvo en medio él con Daniel 3, 24 y 25? Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él dijo, oye, aquí yo veo 4 varones sueltos que se que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Yo me imagino que cuando ellos iban a ser tirados en la fosa de los leones, estos eran hombres de oración. Tenían cierto temor, porque no es fácil ver una fosa de leones y meterse y que te tiren allí. Pero apareció Él en medio de ellos. Qué confianza la que nos da la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice Mateo 18, 20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A veces nosotros nos juntamos con un hermano y qué hermoso siempre tomar en cuenta de que entre los dos siempre Él está de por medio. A veces la gente le da miedo ir a la iglesia, es de noche, está lloviendo, pero lo más hermoso es encontrarse con un hermano porque inmediatamente Dios se presenta en medio de ellos.
que dice Mateo 27:38, dice, entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí él también murió en medio de ellos. ¿Qué dice Juan 20:19? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dije, paz a vosotros. Qué gusto el que tiene siempre Él de estar en medio de ellos, de nosotros. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero está en medio del trono. Yo me imagino a Él en medio del trono pastoreándonos, en medio siempre. Qué dicha saber que siempre Él va a estar en medio. Viene una tormenta, viene todas estas tribulaciones que dice este salmo, pero sabemos, y tú estás allí con tu familia, afligido, triste, viéndola. Tú te recuerdas de la palabra y recuerdas que Él es tu amparo, es tu fortaleza, es tu pronto auxilio en la tribulación y que ahí está en medio de nosotros. Pero ¿cómo más el Señor nos alienta para que no temamos en este tiempo de estas tribulaciones? Vamos al verso 7, 9 y 11. Dice la palabra, el verso 7, 9 y 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El verso 9 dice que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El verso 11 dice, Jehová de los ejércitos, otra vez dice lo mismo, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Los versos 7 y 9 dicen exactamente lo mismo. Y Él se muestra como el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Él dice claramente Jehová de los ejércitos, porque a veces nosotros nos asusta un grupo de personas que estén contra nosotros y se nos olvida que Él está con un ejército en medio de nosotros, con un ejército innumerable de ángeles que está en medio de nosotros. Gracias, Señor, por eso. Por eso lo recalca en el 7 y después en el verso 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendito sea Jesucristo. El verso 9 nos dice cómo Él es capaz de hacer cesar la guerra, de hacer que quebrar el arco y quemar los carros en el fuego, porque era la forma de guerra en esos tiempos, de los reyes, de los jueces, pero Él quiere decir que hace cesar también la bomba atómica y cualquier arma, Él lo hace cesar y Él lo deja trabajar cuando estamos bajo su ira, pero en el momento que Él decida, Él los puede hacer cesar. Por eso nosotros debemos confiar que si está pasando algo, Él se está dando cuenta y que en cualquier momento Él puede parar eso si Él quiere, pero depende, Él es su voluntad, Él sabe lo que está haciendo, lo que permite hacer. ¿Y qué otra forma el Señor nos enseña a no temer, nos prepara para que no temamos frente a estas tribulaciones? Dice Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Me gusta cuando dice que Él marcha en la tempestad. ¿Qué es la tempestad? Dice el diccionario que es tempestad de agua y de granizo. ¿Y qué es torbellino? Torbellino es tornado. Mucho se habla ya desde hace tiempo de tornados, de tempestad, de granizo, pero hoy nos confirma que Él marcha allí, Él marcha en medio de un tornado. El tornado es un remolino que da vuelta y vuelta de aire y que pasa llevando todas las cosas. Cuando Él estamos bajo la ira de Dios, Él va en medio de ese tornado, Él marcha en la tempestad en el nombre de Jesús. Entonces en estos versos hemos estudiado cómo Dios nos prepara para las tribulaciones, para que no tengamos temor de enfrentarlas a ellas. Repasemos un poquito.
cómo nos prepara. Primero nos dice que es nuestro amparo, nuestra fuerza y nuestra ayuda en las tribulaciones. Después nos asegura que Él siempre, a través de toda la Biblia, nos ha mostrado que siempre está con nosotros, en medio de nosotros, en cualquier situación que estamos. Y si lo dice en este salmo, es que va a estar con nosotros en estas situaciones difíciles que vienen cada vez más fuertes. ¿Qué más? ¿Cómo nos prepara? Nos muestra que Él es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales y que camina en medio de cada uno de esos desastres. Él va en medio caminando. Entonces nosotros vemos el desastre y decimos, ¿a qué hora se para? Pero Él es el que lo para en cualquier momento. Y ahora sabemos que Él camina en medio de esos desastres. Y por último sabemos que ahí está Él siempre, como dicen a 1:3. Bendito sea Jesucristo. Este salmo también nos enseña el propósito de las tribulaciones. ¿Cuál es? De este tipo de tribulaciones. Verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Venid, ve la obra de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Nos muestra que él hace cuando la maldad del hombre provoca su ira, envía juicios sobre la tierra que terminan en asolamiento, que repito, significan ruina y destrucción. Es un desastre cualquiera que termina en ruina y destrucción. Cuando vemos ruina y destrucción, eso se llama asolamiento. Y es fruto de la ira de Dios por la maldad del hombre. Muchos no creen que el Señor no tiene ira, no le llega la ira, pero yo quiero decirte que cuando la maldad del hombre, Él le topa su corazón y ya no la resiste la maldad, Él tiene paciencia, Él tiene misericordia, Él no ama. Pero el hombre es abusivo y quiere y sigue desobedeciéndolo hasta llegar a una maldad que desata la ira de Dios. Y es tan fuerte la ira de Dios que termina en asolamiento, en ruina y destrucción. Cualquier cosa que Él mande para satisfacer la ira, para que la gente vuelva a Él. ¿Cuál es otro propósito de las tribulaciones de este tipo que nos presenta este salmo? Verso 9. Una vez más leemos el verso 9 y dice, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. En este salmo aquí aprendemos otra tribulación, otro propósito de él es mostrarnos su gran poder, que hace cesar la guerra, dándonos a entender que aunque venga lo que venga, aunque parezca imposible un ejército increíble, Él puede detener ese ejército. Muchos dicen, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré porque Él está allí para defenderme. ¿Qué otro propósito tienen estas tribulaciones? Verso 10. Dice el verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuál es otro propósito? Para que lo conozcamos. Cuando nosotros vemos esas cosas tan duras y que las vemos antes muy retirado, ahora las veremos frecuentemente. Entonces lo conocemos y decimos, Él tiene control de todo. Ese fruto de la maldad, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho y pido perdón por toda la humanidad, porque ese fruto de que provocamos la ira de Dios, pero Él es poderoso y Él puede parar esto si yo lo busco. Y lo quiero conocer, y a través de todas estas cosas tan duras, tan feas, lo podemos conocer a Él. Y solo conociéndola, ¿y por qué quiere Él que los conozcamos? Para que estemos quietos. ¿Y por qué quiere que estemos quietos nosotros? Porque este tipo de tribulaciones que estoy presentando en este salmo, nosotros no la podemos resistir humanamente, carnalmente. Aparece una guerra nuclear, nos volvemos locos y queremos correr para acá, correr para allá, correr para acá. Pero si usted toma en su corazón este salmo y los consejos, porque dice Él, no temeremos, no dice no teman ahorita, sino no temeremos. No temeremos cuando se presentan estas cosas terribles que van a venir. No sabemos si las vamos a pasar, no sabemos si no las vamos a pasar, pero Dios nos prepara por si acaso.
las pasamos, ¿verdad? Y Él dice, yo quiero que me conozcan para que estén quietecitos, para que no se descontrolen cuando llegue el momento de la gran tribulación. No, estén quietos, no se aterren, no se pongan en pánico. Y no hagan locura, porque sabe que el instinto de conservación del hombre es hacer algo para salvarse, es correr para allá, porque no queremos lastimarnos, porque no queremos morir y no queremos que ningún familiar se lastime ni se muere. Entonces queremos hacer algo, siempre queremos hacer algo. Siempre los hombres queremos hacer algo. Tantas veces que caemos en hacer locura y más bien nos dañamos en vez de esperar en Él, en vez de estar quietos esperando que Él nos guíe para saber lo que tenemos que hacer frente a esa gran tribulación. Por eso Él nos dice tantas cosas, que Él es nuestro refugio, que Él está en medio. Él nos dice tantas cosas, ¿por qué? Para que lo conozcamos y podamos estar quietos en esa tribulación. Al quedarnos quietos, le mostramos la confianza a Él y le damos la oportunidad de actuar. Yo les decía que siempre he visto en los huracanes, algunos huracanes que he pasado aquí, cómo algunas personas salen en carrera. Y yo también me pasó que me fui a meter en medio de un huracán por no estar quieta y esperar que Él me guíe qué hacer, sino desesperada salir en carrera y hacer cosas que no debo de hacer. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Hemos aprendido cómo Él nos calma y nos dice no temeremos y cómo controlar ese temor. Hemos aprendido el propósito de estas tribulaciones. ¿Qué Dios el que tenemos? Nada hacen sin anunciarlo, nada hacen sin prevenirnos, nada hace sin guiarnos, pero hay que buscarlo en lo secreto, escudriñar la Escritura para tener la revelación de los tiempos. Estos tiempos tenemos que conocer la revelación de Dios para poder sobrellevar todo lo que va viniendo cada vez más fuerte. Pero el problema es que hay tanto entretenimiento hoy en día. Y cada vez se aumenta más, porque el propósito del enemigo que gobierna este mundo de entretenimiento es enfriar espiritualmente al creyente para que termine tibio o indiferente en las cosas de Dios y vaya dejando la verdad y cambiando la mentira. Y al final la mentira termina controlándolo. Y todo empieza con un pequeño descuido hasta que se endurece el corazón y caemos en la ceguera espiritual. Y empezamos a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Siempre que usted ve a un cristiano que antes defendía la palabra, estaba parado en la verdad, sabía lo que era bueno y lo que era malo, y usted de repente lo oye decir, no, esto es bueno o no, esto es malo, siendo al revés las cosas, ya usted dice, se descuidó. Se endureció el corazón y cayó en una ceguera espiritual. Pero lo peor es que no nos damos cuenta que perdemos el amparo, la fortaleza y la ayuda de Dios. Y ahí viene el crujir y el llorar. El llorar y el crujir de dientes. Que no nos dimos cuenta. Señor, no me amparaste. Señor, no me siento protegida. Bueno, yo te advertí. Te di los pasos para que no tengas temor. Te dije el propósito de las tribulaciones y te dije que no te puedes descuidar porque los tiempos son muy difíciles. Pero hay esperanza. Si reconocemos en qué lugar estamos, si hemos caído en la tibieza, conformismo espiritual, confesémoslo, arrepintámonos y volvamos a Él. Y así tendremos amparo y la fortaleza y la ayuda a la hora de cualquier tribulación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Nos has hablado de todas esas tribulaciones que nos esperan, Señor, y cómo no tengamos temor frente a ella y cómo nos das la seguridad de que tú estarás con nosotros, Señor amado. Cada palabra de este salmo quiero que se quede grabada en mi corazón, digámosle así al Señor, para que a la hora que vengan las tribulaciones sepamos qué hacer. Perdónanos, Señor, si nos hemos descuidado, si nos hemos enfriado espiritualmente, Señor. Hoy decido arrepentirme, Señor, y empezar a buscarte nuevamente, porque quiero tu socorro, quiero tu ayuda, Señor, quiero tu protección, Señor amado, y quiero estar contigo por toda la eternidad.
Ahora me dirijo a las personas que no conocen a Jesucristo, que no se sienten perdonados, que no saben si van al cielo o no. Yo te voy a dar una oración para que la hagas conmigo, y si la haces de todo corazón, ten la plena seguridad que estarás con el Señor después que mueras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, Señor, y vengo arrepentido delante de ti a pedirte perdón, Señor. Creo que moriste en la cruz por mi pecado y que derramaste tu sangre para limpiarme, Señor amado. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor amado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.